¿Cuántas veces se ha escuchado que el autismo solo se presenta en niños varones? La realidad en prevalencia, tanto en hombres como en mujeres, aún no la sé, pero lo que sí sé es que hay más hombres diagnosticados que mujeres. El diagnóstico es una garantía para las mujeres. Un diagnóstico temprano puede ayudar a prevenir la depresión y otras circunstancias atroces. Pero para platicar más sobre el tema, invité a una gran especialista y amiga, parte de la comunidad autista. Ella es la doctora Catalina Espina, médico pediatra con diplomados en errores innatos del metabolismo y trastornos del neurodesarrollo. Tiene maestría en educación, inclusión y atención a la diversidad. Es apasionada por el neurodesarrollo, neurodiversidad y aprendizaje. Es especialista en capacitación sobre salud en edad pediátrica, desarrollo infantil e identificación profunda con enfoque a derecho. Hablemos de sesgo de género en diagnóstico de autismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abriendo Camino con la mamá de Majo. El día de hoy estoy muy emocionada porque hace mucho que no teníamos estas entrevistas a larga distancia, pero el día de hoy estoy muy contenta de poder volver a hacerlo y el día de hoy me acompaña desde Holanda a mi querida Catalina Espina. Doctora Catalina Espina, bienvenida, Cata. Muchísimas gracias, Doris. Qué placer podernos encontrar de nuevo y que la tecnología nos lo permita. Definitivamente, gracias a esta tecnología podemos hacer muchísimas cosas, sobre todo en este tema de comunicación, que aquí siempre lo hemos hablado. La tecnología nos funciona muchísimo para la comunicación. Y bueno, por el ser y continuar en este mes de la mujer, quise invitar a la doctora Cata, para platicar de un tema que me parece de suma importancia, algo verdaderamente para tomar en cuenta, que es el sesgo de género y hacer las mujeres autistas visibles, que la verdad se desconoce o se sabe poco del tema. Creo que cada vez hay más manifestación sobre esta información y me parece muy importante hablar de el por qué se pensaba, la hora que se piensa y la hora que hay, qué datos reales hay. Y pues bueno, qué mejor tener aquí especialista, gran investigadora y sobre todo alguien que lo vive en carne propia. Así que, Cata, por favor, recuérdanos, ¿quién es Catalina Espina? Bueno, yo soy una médico pediatra ecuatoriana con estudios en trastornos del neurodesarrollo, pero también una maestría en educación con una mención en inclusión y atención a la diversidad. Me dedico tanto a la parte de la pediatría general, pero con un énfasis en el acompañamiento en el desarrollo integral de los niños y, pues, como siempre digo, es viviendo y acompañando a la neurodivergencia, con un enfoque de derecho. Y quiero agradecerte por tener en cuenta este tema, porque es muy importante que hagamos del feminismo algo interseccional y que demos voz a todas las mujeres. Definitivamente, porque hay que entender que no somos solo algunas, sino somos todas, con y sin diagnóstico. Y la importancia de hacer visible el diagnóstico también en mujeres es muy importante porque luego se nos presentan otras situaciones que a veces no tiene solución reversible. Y de esto platicaremos un poquito más adelante. Y bueno, para iniciar esto, para darnos primero una idea, ¿cuál es la prevalencia de autismo actualmente? Los datos que más o menos se conocen ahorita. Perfecto. Es importante decir qué es la prevalencia. Prevalencia es en una población de tantas personas, cuántas personas tienen algo. Entonces es un dato de tipo estadístico y ha variado con los años, por supuesto, y tenemos que tener en cuenta la fuente y qué está tomando en cuenta. Entonces, si nosotros nos referimos a qué dice la Organización Mundial de la Salud, ellos tienen la estimación de que 1 cada 100 personas son autistas, mientras que la CDC, que es una institución de tipo estadounidense
hizo un censo con sus bases de datos y ellos determinan que esta cifra es diferente, que es 1 de cada 36 niños hasta los 8 años, y eso también hay que tener en cuenta. Este dato fue con fecha 2023. Antes de eso ellos venían diciendo que era 1 en 44, es decir, que pareciera que cada vez en sus registros hay más niños con este diagnóstico. Sin embargo, la prevalencia es muy difícil de determinar y es por eso que yo les decía que la OMS estima, porque no todas las regiones tienen registros para poder dar estas cifras, y ese es el caso de muchos países latinoamericanos como México y Ecuador, que al no tener una única base de datos hace que existan subregistros de muchas condiciones, pero en particular las neurodivergencias, al seguir teniendo dificultades para su aceptación con un nombre diagnóstico que nos permita identificarlas a todas, hace que desconozcamos esta prevalencia. Existe un estudio que hicieron en México, pero fue únicamente en una región. Y ellos decían en el 2016 que era aproximadamente 1 de cada 136 niños. El problema cuando hablamos de estas cifras son varios: subregistro, en qué área, y además vamos a sumar un factor, y es quién investigó y de qué forma consideraron esos diagnósticos. Y cuando vamos sumando todo eso, vamos encontrando lo que vamos a hablar en un ratito, por qué existe un sesgo hacia las cifras que hablan de las diferencias entre hombres o mujeres diagnosticadas. Y otro factor que quiero hacer aquí un énfasis, y es que yo suelo hablar de autismo obviamente desde mi perspectiva profesional, pero no puedo dejar de lado que cuando vemos estas cifras estamos hablando de niños autistas, porque todos los estudios se enfocan en la niñez, como si el autismo no fuera una condición que nos acompaña en el ciclo vital. Exacto. Definitivamente, y también creo importante mencionar que estamos hablando de, y los que están diagnosticados, ¿no? Porque también existe todas las personas que no aceptan que necesitan evaluar a lo mejor a sus hijos, o las personas adultas que perciben que tampoco necesitan ser evaluados y tienen otro tipo de retos a los que se enfrentan y no tienen un diagnóstico específico. O sea, estos son datos que están en un registro que alguien tomó, pero no tenemos a ciencia exacta cuántos hay, ni cuántos nacen, ni cuántos siguen aquí, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos en números, no tenemos un registro exacto, pero el más asertivo, si me preguntas a mí, en mi opinión personal, creo que es el que está hecho en el americano, el que dice que es 1 en 36. A mi punto de vista, ¿cuál sería el de la doctora Catalina? Como profesional debo decirte que me remito a los estudios, a los datos. Hace poco leía un metaanálisis que realizó la doctora, se me fue, María García, en el 2023. Ella decidió hacer un estudio con toda la información científica disponible en los últimos años, y su conclusión es la que tú acabas de decir hace un segundo. Nos faltan datos para tener una conclusión. Hasta que no exista un diagnóstico más certero, hasta que no exista un registro apropiado, cualquiera de nuestras opiniones van a estar como una experiencia, y hay quienes dicen que dato mata relato. Así que cuando tengamos el dato, lo importante es que sigamos estando pendientes para poder compartirlo. Hoy lo que les puedo compartir es que la OMS estima que 1 de cada 100 personas es autista, y la CDC le dice, mira, 1 de cada 36 niños es autista. ¿Y existe algún número o tenemos datos de prevalencia de autismo hablando de género? Ese es otro tema muy importante, porque existen datos. El problema es, otra vez, cómo se obtuvieron esos datos. Si nosotros nos remitimos a la bibliografía de origen estadounidense, particularmente aquella bibliografía que manejan los que elaboraron el Manual Diagnóstico de Estadística y Enfermedades Mentales, conocido como el DSM-5, ellos manejan una cifra que dicen que hay una mujer por cada 4 hombres diagnosticados. Sin embargo, son cifras debatibles desde muchos puntos de vista. Primero, porque esos estudios mencionan particularmente a la población de su país.
Segundo, por el tipo de enfoque que tienen. Cuando nosotros leemos ese manual que he mencionado, que viene siendo un manual de gran referencia para muchos profesionales en la región, Ujú. ellos hablan de que hay menos mujeres con autismo, pero más porcentaje de mujeres con discapacidad intelectual cuando tienen autismo. La pregunta es, ¿realmente hay más mujeres con discapacidad intelectual con autismo o si no tenemos discapacidad intelectual ya no entramos en sus criterios diagnósticos? Ya. Pues por ahí hay un debate. Comentar también a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, que hay estudios en Europa, particularmente los países nórdicos y el Reino Unido, en los que han llegado a determinar que se puede igualar de 1 a 1, o sea, un hombre y una mujer con Ujú. autismo, y de la misma manera, los rangos que se publican en los estudios dicen que puede ser la relación 1 a 1 o 1 a 2. Ok. Aquí hay que tener en cuenta que los datos son súper dispares en todo el mundo y eso es lo que debe llamarnos la atención, porque España, estando en Europa, pero en la parte un poquito más al sur, tiene datos publicados que dice que solo, o sea, que 1 de cada 34 hombres es autista, pero 1 de cada 144 mujeres es autista. Por ejemplo, esa es su Mm, prevalencia para ellos. La separan por hombres y por mujeres en la población en ciertos datos publicados. Y vuelvo a insistir, siempre hay que revisar muy bien quién es el autor de la información y de dónde están sacándola, porque hay sistemas que tienen un mejor registro y otros que no es tan bueno. ya. Además, cuando diferenciamos la prevalencia, aquí vale la pena aclarar que inclusive los estadounidenses nos dicen que en los últimos años han visto un incremento de diagnósticos en poblaciones hispanas, negras y asiáticas, y ya no solo en niños blancos. Es decir, que también hay que tener en cuenta que pudiera existir un sesgo racial. Ok. Ok, qué fuerte lo que estás diciendo, además, porque finalmente tenemos todavía más datos que a lo mejor pueden estar perdidos. Así es, sobre todo, en un país en donde vive o confluyen tantas culturas al mismo tiempo, hay que preguntarnos quiénes están teniendo acceso a la salud y quiénes no. Y el reflejo de esa faltas de diagnósticas previa puede no ser que no existían, simplemente que no accedían a los sistemas en donde están generando los registros. Ya. Entonces, bueno, ya con esto a lo mejor podemos concluir muchísimas cosas del por qué, pero todavía más. Entonces, a pesar de esto, o más bien con esto, ¿por qué las mujeres pasan por desapercibido? Digo, las que sí tienen atención a la salud, las que sí tienen esta posibilidad, las que sí las llevan a evaluación, ¿por qué pasan por desapercibido o por qué hay menos mujeres autistas? ¿Por qué en estos sesgos? ¿Por qué existe estos números que nos reflejan que hay menos mujeres que hombres? ¿Por qué? Quisiera destacar que solo cuando alguien se da cuenta que hay un problema comenzamos a investigar. Entonces, este es un tema que podríamos llamar reciente, por lo que no existe mucha bibliografía Ok. y existen diferentes puntos de vista desde lo social, lo antropológico e inclusive desde las neurociencias. Voy a comenzar diciendo o comentándoles un poco a Maya Hervas, que es una investigadora española que ayudó en la traducción de las herramientas de diagnóstico de autismo. En el Ujú, 2022 nos decía qué hay sobre el infradiagnóstico en mujeres y ella planteaba varias opciones ujú. y nos dice, bueno, primero desde la parte sociocultural, ¿cuáles son las expectativas de la sociedad frente a una niña versus frente a un niño? Y ahí hay que tener en cuenta cómo son idiosincráticamente cada una de nuestras sociedades, pero en particular las latinas solemos tener este pensamiento de, uy, si es niño es más travieso y si es niña es más quietita, calladita. Ujú. Entonces la pregunta es, si tu niño está jugando activamente y de repente se mueve más que otro niño, tú puedes decir, no, es que es un niño, pero si tu hija se mueve mucho, vas a decir, oye, yo no esperaba esto de una niña. Ya. Eso en temas de actividad, pero cuando hablamos de lenguaje, ahí es cuando viene una gran clave de por qué pasamos desapercibidas, porque muchas culturas esperan que las mujeres estén calladitas, que la mujer sea tímida y retraída, que la niña sea tímida, retraída, poco social,
se considera una característica habitual, por lo tanto, pueden haber muchas niñas presentando conductas diferentes a sus pares en una infancia y ser consideradas simplemente tímidas o distraídas. También es importante considerar que existen aún culturas en donde se denomina que los niños son más valiosos que las niñas. Y para muchos de nosotros que vivimos en sociedades grandes o en ciudades grandes, esto puede sonar raro, pero en realidad hay culturas en donde tener un hombre significa mayor productividad y tener una niña no es de tanta importancia. Todavía hay poblaciones que no dan acceso a educación a las niñas. Y Ujú. muchos de los entornos en donde se va a dar la identificación de rasgos neurodivergentes son las escuelas. Y mientras las niñas no tengan igual acceso a la educación que los niños, vamos a seguir perdiendo la oportunidad de identificarlas. Claro. Entonces, esos son solo algunos de los factores como socioculturales que se han visto y pudiéramos como discutirlos más porque es justo eso, ¿no? Como muy antropológico, no hay nadie que tenga la razón. Claro, y además estamos hablando que esto es como algo que uno detecta, ¿no? O sea, uno en casa, que tienes a lo mejor acceso a poder ir a evaluarla, pero tú dices, no hay ningún problema, porque, pues, es completamente común, o sea, es una niña que está ahí quietecita, jugando con sus cosas, no tienes por qué ir a evaluarla, está perfectamente bien. Desde los criterios también de este tipo socioculturales, Ujú, existe se me acaba de ir la palabra, pero es como que tenemos muy prefijado que si hablamos de autismo, los niños van a coleccionar carros y dinosaurios. ya, Entonces, tú tienes una niña y tu niña colecciona muñecas, y como para tu definición sexogenérica que una niña tenga muñecas es habitual, no te vas a preocupar porque ella tenga muchas muñecas. Ahora la pregunta es, ¿cómo esa niña juega con esas muñecas? Porque ahí pudiera haber una revelación del patrón de juego y de si realmente lo que le gusta es, por ejemplo, a una edad de 5 o 6 años, si tiene un juego imaginativo en que la muñeca come, en que la muñeca habla, o si el interés es realmente tener alineadas sus muñecas, ordenadas sus muñecas, bonitas sus muñecas. Y en esos patrones chiquititos hay una diferencia, porque si el niño claro, está alineando sus carros y sus carros no ruedan, ay, creo que está jugando raro. Pero si mi niña juega a poner a todos los peluches en la misma línea, viendo hacia la tele, pero todos estamos como igualitos, ah, no, pues ella está jugando con los peluches. Entonces hay un sesgo en cómo vemos los tipos de juego claro, de un género a otro. Pero aquí claro, también quiero mencionar que sí hay factores neurobiológicos y estos son también controversiales, ya te voy a decir por qué después, ajá, pero uno de ellos es que se habla que las mujeres durante los años hemos venido adquiriendo una mayor capacidad de imitación. Lo que quiere decir que nosotras solemos estar pendientes de patrones que podemos repetir para poder sentirnos incluidas o aceptadas, y a lo largo de los años, estas conductas de imitación son enmascaramientos. ya, Este enmascaramiento crónico y a lo largo de los años puede hacer que la propia persona no sea consciente de sus rasgos, de que está ocultando cosas por sentirse más incluida. También se puede identificar que nadie va a buscar ayuda mientras no perciba un problema. Y como también en estos estudios de tipo neurobiológico se habla de la parte del afecto, se considera que las niñas pueden llegar a ser más afectuosas. Entonces, esto hace que los padres o las cuidadores pierdan de vista las cosas que le llaman la atención a costa de una niña muy cariñosa. ujú, Todo este tipo de situaciones pequeñas van haciendo que si como familia, como colegio, como cuidadores, no identificamos que esta persona tiene rasgos que nos están indicando necesidades diferentes, las pasemos por alto. Y te quiero decir por qué creo que es muy debatible estas teorías neurobiológicas, porque, bueno, mucha gente no le gustará que hablemos de esto considerando que soy una profesional que trabaja con infancias, pero ujú, está visto que la neurodivergencia se asocia mucho con divergencias en el tema de orientación e identidad sexual. ujú, Entonces, cuando empezamos a meter un sesgo de tipo neurobiológico diciendo las mujeres son así y los hombres son así, ¿dónde estamos dejando al espectro asexual que puede no tener una característica dentro de estas dos únicas definiciones
y que además muchas de sus conductas son atribuidas a la divergencia genérica y por eso también tienen otro factor para que su neurodivergencia, que es la base, sea atendida con las necesidades o sea, con los ajustes razonables que merece. Sí, por supuesto, esta parte que se impone, ¿no? Se impone siempre el juego de género, digo, que a mí no me gusta, pero ya sabes, las cocinitas o las muñecas son solo para las niñas y los carritos y los dinosaurios es solo para los niños. Pero pues bueno, ¿por qué las mujeres no pueden jugar con dinosaurios o con motos y los niños por qué no pueden ser chefs o tener muñecas, ¿no? Y más que en estas, y más ahora en estos tiempos donde la paternidad se practica por igual o se quiere entender que por igual debe ser la paternidad, tanto maternal como paternal, no te hace mal también el jugar muñecas, ¿no? En general. Pero definitivamente creo que desde ahí tenemos una situación social, cultural importante, pero, ok, hablando que yo digo, algo tiene mi hija o me dijeron que le evaluara solo para callarles la boca, voy a ir con el especialista o como sea, digo, finalmente la llevo a evaluar. ¿Qué pasa con estos criterios de diagnóstico? ¿Qué pasa con estas herramientas de evaluación a la hora que están haciendo la evaluación y sale, ¿qué crees? No es autista. Una mujer o una niña no es autista. ¿Qué pasa con esos criterios de evaluación? Bueno, aquí es una información muy polémica, porque ningún profesional en ninguna área va a encontrar un problema o un desafío o va a identificar una situación si desconoce sobre ella. Para que podamos identificar cualquier tipo de neurodivergencia en una infancia femenina, el profesional tiene que estar formado y actualizado. Pero, ¿qué pasa cuando la información que se sigue produciendo hasta la actualidad sigue reiterando estos patrones? Entonces, me voy a volver a referir al DSM-5 porque fue revisado y publicada su nueva versión en el 2022, que no Ok. está tan lejos, y sigue diciendo que es un problema de de una mujer cada 4 hombres. Entonces, alguien puede leer ese libro y decir: "Pues, si estoy actualizada", ¿no? O sea, apenas ayer esto. 2022, claro. Entonces, es la importancia de generar la difusión de la información, porque además las sociedades científicas siempre hemos tenido un poco de rechazo a los cambios de paradigmas, a que te digan: "No, eso no es como lo veníamos haciendo", y no está mal. Lo importante es aceptar que el cambio es parte de la evolución de la sociedad. Entonces, pasa que puedes acudir a profesionales que si siguen teniendo el dato de que el autismo es algo que no nos pasa a las mujeres, que siguen creyendo que el autismo son 3 o 4 características preestablecidas como prejuicios de así es una persona autista, pues nunca vamos a encontrar ese diagnóstico oportunamente y obviamente es otra barrera para el acceso al diagnóstico, la falta de conocimiento. Otra situación que puede suceder es cuando las evaluaciones no son exhaustivas. Ok. Entonces, no puedo decir solamente: "Mira, yo sospecho autismo y quiero que lo evalúes solo por autismo". Entonces, voy a poner un ejemplo un poco diferente. Cuando vienen con un niño sano en general y dicen: "Quiero que lo evalúes porque quiero estar seguro de que mi hijo crece bien", yo no me puedo quedar solo con su peso o solo con su talla, o lo veo por encimita y le digo: "Todo está bien", ¿no? Yo necesito juntar la historia clínica del niño, saber a qué puede tener riesgos por su familia, necesito examinarlo completamente de pe a pa, necesito adicionalmente o sea, y de manera rutinaria ciertos exámenes para estar segura de que las cosas que más frecuentemente le pasan a los niños, no le esté pasando a tu bebé. Lo mismo pasa con el autismo. No puedo solamente decir: "Ah, no, no, es que mira, sí mira los ojos, sí está hablando. Ah, no, no es autismo". O sí, sí se mueve un poquito de más, pero le falta disciplina. Es decir, cuando son ese tipo de opiniones de ojo de buen cubero, podemos caer en una falla. Entonces, las evaluaciones tienen que ser exhaustivas y desde la apertura del profesional, de ser humilde y reconocer que a un niño quien lo conoce es quien lo cuida, porque tú lo puedes ver 45 minutos en tu consultorio, 1 hora, 2 horas si tienes mucho tiempo, y tú sigues sin conocer a la persona que está atrás. Entonces, cuando los papás algo que me ha enseñado estos años es,
Si una mamá, si un papá ya llega a ti con una consulta diciéndote, siento que mi hijo tiene una necesidad diferente que no logro identificar cuál es, siento que mi hijo no se comporta igual que sus pares y me gustaría poder ayudarlo, no seas sordo, no seas sorda, porque ya hay esa sensación materna es real. Hay Claro. estudios para decir que cuando una mamá llega a emergencia diciéndote que cree que su hijo tuvo fiebre, pero no se la midió, el 68 al 78% de mamás tuvieron razón en que su hijo tuvo fiebre. ¿Por qué no creer lo mismo cuando te están diciendo percibo cambios comportamentales? Y no es solo pasar una herramienta o dos herramientas. Para el profesional de primer contacto con ese niño, existen herramientas de tamizaje para saber qué tan probable es que sea autista o no, pero esa no es la respuesta. También hay que hacer una evaluación oportuna con los profesionales. Si yo identifico que los desafíos del niño en edades tempranas o de la niña son de tipo comunicacional, apoyarme con un muy buen terapeuta del lenguaje que me apoye en la adquisición del lenguaje, saber cuáles son las dificultades. Si encuentro dificultades de tipo motriz, el niño se cae mucho, se mueve mucho, el niño parece que no logra escribir bien, ¿por qué no me apoyo de las especialidades que saben de ello y recopilo también su información? ¿Qué están observando ellos para poder hacer evaluaciones de tipo exhaustivo y no usar solo una herramienta? Y aquí viene otra cosa muy importante y dolorosa. Como decimos, la investigación viene marcada por quien la investigó. Ujú. Y quienes volvieron visibles al autismo en un principio fueron hombres. Y fueron hombres que tomaron en cuenta poblaciones masculinas. Correcto. Y a lo largo de ese tiempo, pues se vienen desarrollando herramientas para tratar de diagnosticar autismo y otras neurodivergencias de mejor manera, que sean más útiles, que sean más complejas, cualquier característica que les haga mejores, más fiables, pero todavía siguen teniendo una deuda de género porque fueron desarrolladas para detectar justo al estereotipo de autista niño masculino blanco, que Ujú. también existen, no los vamos a decir, no, eso es una mentira, no, ellos también existen, pero están dejando por fuera a una larga lista de espera en el espectro. Claro. Entonces, los mismos manuales del ADR y el A22 hablan de cómo sienten o se percibe que el A22 es menos sensible para niñas que para niños, y que Ujú. mientras más va avanzando la edad, el A2 se va volviendo menos sensible. Entonces, ahí también lanzan un datito de cómo el ADR, al ser una entrevista tan larga, más exhaustiva, tiene como una mejor sensibilidad en mujeres, siempre y cuando el entorno haya sido muy observador, porque otra vez pueden pasar por alto ciertas conductas. Y esto es algo que a la hora que vamos a evaluar a nuestras hijas, o si como mujer quiero evaluarme, tengo que saber qué pruebas aplica el especialista para ver si está como actualizado o empapado en el tema de que tenga las herramientas adecuadas para evaluar a una mujer. Que conozca las herramientas, porque yo alguna vez les decía que una herramienta es una herramienta, solo va a apoyar a tu hipótesis diagnóstica. Ok. Tener positivo un A22 no te vuelve autista y tenerlo negativo no niega que tienes autismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ok. Pero, pero en manos de quién está la herramienta hace mucho la diferencia. ¿Puede haber diagnóstico de autismo sin A22 y sin ADR? Por supuesto que sí. En manos de un profesional bien formado, que tuvo sesiones, que analizó varias variables y concluye que con toda la información que tiene no necesita estas pruebas, porque además son costosas y no tan accesibles, y Ujú. ya puede certificar un diagnóstico, está perfecto, Ya, ¿sí? Eso también hay que perfecto. tener en cuenta. Pero aquí viene otra situación. No puedo solo evaluar para autismo. Por eso insisto mucho en las evaluaciones exhaustivas, porque si salimos un poco más al borde del espectro autista, encontramos el espectro de la neurodivergencia. Y ese Ujú. espectro de la neurodivergencia nos tiene que hacer saber que las neurodivergencias comparten entre sí muchos rasgos, muchas situaciones, y que eventualmente hoy las conocemos como coocurrencias y decimos, es que es autista y divergente atencional. Listo, tiene dos diagnósticos,
Pero si tú los ves, o sea, si tú lo ves como un espectro continuo, un continuo de la neurodivergencia, lo constante en esa persona es encontrar cuáles son los desafíos para él para poderse sentir mejor en la sociedad que lo rodea, para convivir mejor con todo su entorno. Definitivamente. Y claro, como dices, no solo estás buscando autismo, estás buscando todo lo que conlleva ser neurodivergente, estas concurrencias, el que puede ser doble excepcionalidad de tener dos diagnósticos o hasta más. O hasta más diagnósticos, y eso no te hace como dices, no, pues tengo un super combo, ¿no? De diagnósticos, sino que más bien tienes más oportunidades con estos diagnósticos de tus habilidades, de las formas de cómo ves las cosas, etcétera. O sea, creo que muchas personas o muchas mujeres o incluso padres de familia pues tienen miedo a estos diagnósticos, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta el autismo en las mujeres? Porque bien dices que esta parte social, bien dices que, bueno, hay situaciones que se forman de manera distinta, pero ¿cómo se manifiesta el autismo en mujeres? Perfecto, vamos a recordar un poquito las esferas como para tener en cuenta los criterios de los rasgos que pueden tener las personas autistas. Entonces vamos a decir que existen rasgos que se refieren a su parte comunicacional, rasgos que se refieren a su parte relacional, rasgos Ujú, que se refieren a su perfil sensorial, ujú, porque eh, cómo percibes, procesas y respondes a los estímulos es lo que determina que tienes un procesamiento, un neurotipo diferente. ujú, En ese sentido, vamos a decir, en la parte comunicacional, ujú, recordar que hablar después de lo esperado para la edad o hacerlo en una manera diferente a lo esperado, como puede ser un procesador gestáltico que empiece como repitiendo frases y luego como que desaprendió y comenzó con palabras sueltas, ujú, que son patrones diferentes de aprendizaje. No, tu hija no es tímida, tu hija necesita quizás un apoyo, ujú, ¿sí? En temas de comunicación, considerar que se ha visto aparentemente, y esto es importante tener en cuenta que nos falta investigación, que las mujeres que tienen desafíos para el lenguaje verbal hablado suelen llegar más tarde a consulta que el hombre. ok, Entonces, si tu nena tiene una dificultad, un desafío al aprender el lenguaje hablado, buscar atención pronta, porque existen sistemas de comunicación que van a permitir desde edades muy tempranas comunicarse, porque lo importante no es solo el acto de hablar, sino de comunicar y sacar de adentro de ti quién eres y poder mostrarlo al mundo. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Sin embargo, en el otro extremo también hay niñas que desde muy chiquitas hablan súper pronto y son hiperléxicas. Quiere decir que desde muy pequeñas se aficionaron por el abecedario, aprendieron a leer solas, hablan hasta por los codos. Y tú dirías, no, pues qué problema de comunicación puede ser eso. Recordemos que el espectro es amplio, entonces cualquier variación en el desarrollo de la comunicación ya tiene que hacernos clic y no porque tenga un problema y decir, ay, es que deberían diagnosticarla porque está rara. No, recordar que es más bien un clic de las diferencias de ella pueden hacernos prontamente estar más atentos a las necesidades de apoyo. En la parte bueno, de socialización es importante que muchas niñas permanecen en una etapa de juego paralelo por más tiempo sin que para los demás sea raro. Es decir, llegan a los 5, a los 6 años sin generar juegos de grupo, que no comparten el juego con otra persona en interacción, pero sí les gusta jugar cerca de otros. Eso pudiera ya levantarnos a nosotros una sospecha de que su patrón de juego va en una forma diferente. ujú, También tenemos que tener en cuenta que en la socialización, si es que una niña es más cariñosa de lo que debiera con personas que no debe, ujú, significa también que no sabe la diferencia entre acercarme mucho a alguien que sí conozco y a alguien que no, y esa es una parte pragmática de la comunicación, ¿no? De cómo funcionan mis relaciones sociales. Si correcto. tienes niñas en la escolarización temprana, que todas sus amigas les llama mi mejor amiga, que conoce a alguien y cree que es su mejor amigo, pues ojo, porque también puede ser que le está costando entender cuando alguien es recíproco a sus intenciones y cuando no lo es. Ujú, De la misma manera, existen anécdotas, porque no lo pudiera decir como dato científico, pero sí anécdotas
de que las niñas en edades tempranas pueden ser como muy enamoradizas o pegadizas a pares que obviamente no las corresponden, y eso también debería ser una alerta de cómo está manejando y procesando su parte social y Claro, socioemocional. claro. Otra situación que tenemos que tener en cuenta es cuando existen apegos excesivos al cuidador primario, porque puede ser que está teniendo una rutina y cuando la rutina no incluye a su cuidador primario, nosotros lo entendemos como que está muy apegada a la nena y no es tanto un tema de como tal qué tan cerca quiere estar de su cuidador, sino de qué tan importante es mantener la rutina, Ujú, ya. porque en su patrón estructurado eso le da seguridad. Que muchos dirían, es una niña muy organizada o tiene, o sea, que esto ya lo bloqueamos con otras situaciones sociales, que es lo que mencionabas al inicio. Sí, porque si tú tienes un niño, una niña súper ordenado, que pone cada cosa en su lugar y se enoja cuando le mueves una cosita, pues qué bueno, va a ser súper juicioso y ordenado. Pero si es desordenado, Claro, por supuesto, ahí es donde, las situaciones cambian. Y digo, finalmente todo esto, como tú dices, cultural, sociocultural, pues me también olvidaba de sí. comentarte, em, en la parte de la regulación sensorial, ¿sí? Ujú, 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 Hay que estar mucho más pendientes en las nenas cuando son, cuando tienen hipersensibilidades o hiposensibilidades, ujú. porque las reacciones, por la forma cultural en la que somos, pueden ser un poco diferentes a las que estamos acostumbradas. Entonces, de repente pueden no haber como tal rabietas en las que grita mucho, pero sí momentos en los que se bloquee y se paralice. Okey. Eso debería llamarnos la atención tanto en niños como en niñas, pero lo digo porque en niñas suele dejarse de lado, ¿sí? Y que socialmente podrías decir: "No, es que la niña no es berrinchuda o la niña, sabe obedecer", ¿no? Exactamente. Y además, suele haber, dificultades para poder reconocer cuando hay hiposensibilidades Ujú, de diferentes tipos. Entonces, hay que estar pendientes de que estos rasgos van a ser universales en todas las poblaciones, niño o niña, e inclusive en aquellos que desde edades tempranas manifiesten que tienen una identificación sexogenérica diferente a la esperada, ujú. que obviamente eso es otro tema y gracias a la vida ahora hay muchos más profesionales que lo están abordando desde la infancia, porque el enfoque previo era muy coercitivo, Claro, pero y yo sé que hay gente a la que no le gusta hablar de eso y que dice que con sus infancias no te metas. Yo realmente no le diría a nadie cómo criar un niño, pero sí creo que si alguien tiene un niño o niña que desde pequeño no tiene una identificación sexogenérica con el sexo biológico que tiene, que si desde niño presenta diferencias con el comportamiento con pares, eh, tengan una pediatra y tengan un profesional que no les diga: "No, eso no es normal", o que los mire raro por aquella situación, sino que busquemos la forma de apoyarlo. claro, totalmente de acuerdo. Y tanto apoyar al niño, también apoyar a padres, precisamente por esto, para no cometer errores o tener o no compartirle o darle la información y el apoyo correcto, porque también podemos dar apoyo y resulta que esos apoyos terminan afectando muchísimo más su crecimiento. Entonces, sí es muy importante estar apegados, sobre todo, insisto, de verdad, a que ese médico esté actualizado en temas de neurodiversidad y que tenga mucho respeto hacia la condición y a este tipo de información que pues es nueva y como tú dices, hay muchos médicos que no se atreven a cambiar O estas que no formas lo de ver. o que no lo van a hacer, o que no lo van a hacer porque no lo sabemos, Ujú, pero también realmente es controversial, porque yo a veces de verdad que sí entiendo a los profesionales que se niegan a verlo de otra manera, porque me pongo a mí de ejemplo de que yo de verdad hay veces que no puedo escuchar a ciertas personas por el lenguaje que usan, es tan capacitista, me resuena tanto porque no es como yo lo diría, que ujú, termino sin escuchar y me pregunto, ¿y si a ellos les pasa lo mismo? Que estamos hablando en un lenguaje que ellos no entienden y el no entender les cierra los oídos, les cierra la mente. Y aquí también hay un poco de instinto, y es bien importante el instinto, Doris, porque no todos los pediatras somos para todos los niños. claro.
No todos los terapeutas son para todos los niños, por más excelente que sea. Ni para todos los papás. Porque nadie es moneda de oro, ¿no? O sea, nadie es moneda Definitivo. de oro. Entonces, el instinto también es súper importante, que el profesional que te acompañe sea alguien en quien sientes plena confianza. Es Claro. súper importante. Y que vaya con tus ideas, porque finalmente tienes que dejarte guiar y que estés tranquila de que va y tranquilo de que va conforme al respeto de las neurodivergencias, ¿no? Bueno, creo que también eso podría ser un punto muy personal, así como lo dices tú, pero, pero bueno, digo, en temas de mujeres se habla, bueno, más bien, en temas de autismo en general se habla de masking, se habla de mucho camuflaje, pero en mujeres se habla más. ¿Por qué? A ver, primero dinos, ¿qué es el masking o el Más enmascaramiento? perfecto. Masking es una terminología que hemos adoptado mucho en el español y que se traduce como enmascarar, es decir, ocultar cierto rasgo nuestro. Ujú. Voy a hacer aquí un comentario controversial, que todos sabemos hacer masking, por supuesto. Un día tienes un día súper feo y te encuentras con un conocido al que no le quieres decir, ay, no, tengo un día horrible, y sonríes y le dices, no, sí estoy súper Sí, bien, todo nos está de vemos la maravilla. próxima semana, y te llevaste esa tristeza contigo, eso es enmascarar. Cuando tu comportamiento no está en sintonía con tu forma de ser, con tus sentimientos ni con tus emociones en ese momento. Ujú. Entonces, bajo la premisa de que una niña bien educada no se porta así, aprendemos desde muy pequeñas cómo sí deberíamos comportarnos para ser bien vistas. Ujú. Y eso es a las niñas neurotípicas y neurodivergentes. Lo que quiere decir que en el fondo hay un patrón estructural social de cómo debemos comportarnos las mujercitas, las niñas, las adolescentes, que todos tratamos más o menos con el tiempo de tratar de encajar, y al menos ahora pues las sociedades por suerte empiezan a abrir un poquito más eso, pero todavía nuestras sociedades son así, tenemos cuál es el comportamiento adecuado y cuál es el que no está adecuado para una niña. Y Claro. entonces, bajo esta estructura que es social, ¿sí? Determinada por unas convenciones sociales un poco arcaicas todavía, vamos en ese camino y cuando no existen divergencias cognitivas o lo que conocemos como discapacidad intelectual, la inteligencia promedio y más si hay altas capacidades van a permitir que esta niña rápidamente capte cómo sí se debe portar para verse más parecida a los que están en el camino. Ujú, Y de ujú. esa manera es como que se ocultan. Entonces, lo vamos a decir de una no creo que son las villanas, pero sí creo que es como el lobo disfrazado de oveja. Y no me refiero a porque sea mala o se las va a comer, me refiero a pasa desapercibido, está ahí mezclado, camufladita. Entonces, Claro. este camuflaje social que hace, este enmascaramiento, lleva a que con los años se, pues, se pierdan muchos diagnósticos, pero lo más difícil es que la identidad personal en esta persona se pierde, porque vas tantos años actuando tu vida que ya no sabes hasta qué punto eres tú y hasta qué punto es lo que tienes que ser. Y el Y ahí desgaste. y ahí es cuando entra que el tener diagnósticos tardíos genera una serie de repercusiones en la vida y en la salud, tanto mental como física de las personas. Ya. Porque con tantos años de estos problemas se ha identificado que particularmente en las mujeres, al llegar a la adolescencia, las inconformidades y toda esta falta de identidad se puede traducir en diferentes cosas, pero principalmente en trastornos de tipo alimenticio, que no son solo la anorexia y bulimia, porque también existen trastornos por evitación y trastornos por atracón, Ujú. pero adicionalmente, problemas de tipo emocional como depresión, ansiedad o ciclotimias, es decir, que todo el tiempo alternan sus estados de ánimo, porque entre eso de querer enmascarar y mostrar una cosa, pero sentir otra, inclusive hay momentos en que sus emociones pueden no ser identificadas por la misma persona, lo que conocemos como alexitimia, que no eres Ujú. capaz de reconocer lo que sientes. Y esto Sí, puede pasar tanto a nivel físico, corporal, como a nivel emocional, psíquico, así lo que está pasando en tu cabeza, que no reconoces qué te está pasando. ya. Y entonces sí, enmascaran y disimulan muy bien, pero ¿a qué costo?
Claro, o sea, estamos hablando de que si una mujer o en edades tempranas jamás fue diagnosticada, entonces es una batalla contra ella misma de no ser quien es realmente, tratar de ser o actuar igual que a los demás, y qué cansado, qué desgaste, qué ansiedad. Y entra una vez más desde el enfoque de un modelo social de la discapacidad, que no es solo la persona la que la tiene, sino el entorno que la rodea. Si tu entorno es permisivo, te ha permitido expresarte como eres, entonces tu enmascaramiento es más bajo, pero la familia sigue diciendo: "Sí, es que ella es la loca de la casa, es que ella es la oveja negra de la familia, es la rara". La Es decir, rara. se identifican las diferencias, no han sido un problema porque su entorno ha sido lo suficientemente flexible para no catalogarlo como un problema, Ujú. pero todo el mundo está consciente de que su desarrollo ha sido diferente a los pares o a lo que esperaban, a las expectativas. Entonces, okey, pudo haber superado hasta cierta etapa sin tanto masking. El problema es que todo aquello que no resuelves a su tiempo es una bola de nieve. Claro, Y esta persona que pudo haber tenido una infancia, una adolescencia adecuada, porque su entorno estaba bien, pero sigue sin diagnóstico, en algún momento va a colapsar cuando en lo que el entorno espere de ella esté por sobre lo que ella puede dar. claro, Entonces va a tener definitivamente. que va a seguir estudiando o va a ir a laborar y se va a encontrar con desafíos que no sabe por qué no logra, superar o conllevar como los pares. Por supuesto. No, y además esto que a la larga, a lo mejor en adolescencia, si le va bien, acude a pedir ayuda y a lo mejor en ese momento se le da el diagnóstico correcto. Y a lo mejor no, a lo mejor solo se le da una cuestión de, no sé, de depresión y la medicación a tope, podría ser. Existen como, según tu conocimiento como profesional, tú puedes ver por encima las cosas o puedes empezar a descubrir capas, ¿no? Ujú, 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 Y yo creo que es súper importante porque no hablamos de neurodivergencias lo suficiente todos los profesionales que estamos en torno a ellas. Y mucha gente no sabe. Entonces, lo más fácil es decir, bueno, si esta persona está muy deprimida, muy triste, no quiere comer bien, no duerme bien, no realiza sus actividades de forma adecuada, ha perdido interés por lo que más le gustaba, está deprimida, ¿no? O ujú. sabes que tiene ataques de ansiedad, de pánico, particularmente en determinadas situaciones, pues tiene ansiedad. El tema es rasca atrás, porque cuando somos sinceros, la depresión y la ansiedad sí son per se un trastorno de salud mental que es importantísimo tener en cuenta, pero por lo general tienen algo por debajo, Ya, ¿sí? Entonces, detrás de esa capa de la depresión, la ansiedad, el trastorno alimenticio, busquemos qué lo está causando. Eso es una invitación a los profesionales en la salud mental. Cuando claro, tú tienes un niño, una niña con obesidad en el seno de una familia que no tiene obesidad, puedes deducir que no es el problema en la mesa familiar. Entonces, ¿dónde está el problema? claro, No vas a claro. solucionar diciéndole: "Sí, tienes obesidad y es importante tratar la obesidad". Sí, lo es, hay muchos estudios, pero el problema es, vamos atrás. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó para que esto suceda? Y ahí es cuando muchas mujeres tenemos mis diagnósticos, porque está como traducido del inglés, pero es algo así como estar mal diagnosticadas, porque muchas desde pequeñas reciben diagnósticos como depresión, ansiedad, trastornos de tipo alimenticio, que puede que los tengan como coocurrentes, pero nunca investigados más allá. Pueden haber altas capacidades. Una persona que es más consciente que otras del entorno va a verse más llena de juicios en su cabeza. Ujú, Vamos a encontrar además la posibilidad de tener traumas. Cuando tú no entiendes las normas sociales, eres mucho más propenso de ser víctima de comportamientos de abuso en tu entorno de todo tipo. Si tú no guau, diferencias quién sí tiene afecto y quién no por ti, muchas veces vas a caer en bromas, muchas veces vas a poder ser bulleado, puedes ser abusado sexualmente con ideas que son falsas, puedes ser igualmente estafado o estafada. Es decir,
Y todas estas experiencias a lo largo de los años generan lo que hoy conocemos como un trauma complejo. Wow. Wow, o sea, esto sería como todo lo que si no tengo un diagnóstico a edad temprana, si no doy apoyos Y no es a edad todo. temprana. Y no es todo. Y aquí voy a citar el título de un psiquiatra que me gustó mucho el libro de Van der Kolk, es un psiquiatra de Países Bajos que vive en Estados Unidos, en Boston, Ujú, ujú. y él tiene un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Y es súper interesante porque, bueno, habla de muchas cosas, es muy, muy lindo el libro, pero me gusta esa frase porque es una forma de resumir cómo también tu cuerpo se ve afectado cuando a lo largo de los años no tienes un diagnóstico y vienes acumulando trauma. Claro, Porque muchas personas hablan de que el autismo está relacionado con las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Entonces, cuesta un poco creer, decir, ¿por qué los autistas tienen más problemas autoinmunes? Y ahí es cuando hasta quisiéramos darles la razón a quienes están buscando el gen del autismo, no lo van a encontrar, spoiler. Eh, pero es porque estamos olvidando el factor del medio, es decir, eres autista, acumulas traumas y es ese trauma acumulado en tu cuerpo que te va a llevar a enfermarte eventualmente. Y claro, ahora lo sabemos con las enfermedades autoinmunes porque son enfermedades particularmente extrañas que afectan más a mujeres claro. y que recién ahora empiezan a asociarse con la neurodivergencia. Pero la pregunta es, todas esas enfermedades crónicas que pudiste evitar a través del estrés repetido, a través del trauma repetido, e inclusive preguntarnos por las tasas de suicidio en personas adolescentes, siendo una de las principales causas de mortalidad en muchos países, que significa que su salud mental no está siendo atendida. Y salud mental no es solo depresión y ansiedad, salud mental es cuáles son tus necesidades de apoyo, porque si a ti en la escuela no te va bien, porque si a ti en la actividad que se espera que realices no te va bien, te vas a sentir frustrado. Y entonces es súper importante abrir estos espacios de abrir del autismo en femenino, porque mientras una niña tiene buen desempeño escolar, todo otro problema que tenga lo dejamos por de lado. Entonces, la niña no tiene amigas, pero saca 20 en matemáticas. Claro, claro, O sea, la sí, abuchean cuando tiene un logro en la escuela porque no le cae bien a nadie, pero como igual ganó, no importa. Y claro. ese tipo de situaciones a la larga en la vida van a generar daño en ella, y no solo en ella, sino en toda la infraestructura familiar, además. Por supuesto. Y qué fuerte lo que estás diciendo, porque bien dices, esto es una bola de nieve. Si no tienes un diagnóstico temprano, o bueno, dices, bueno, ya no fue en la niñez o en edades tempranas, pero puede ser en la adolescencia. O sea, ¿por qué esperar a que llegue una mujer adulta, a que no encuentre, ahora sí que una salud mental favorable, que no busque la ayuda o las herramientas correctas a tiempos más tempranos para, pues, como dices, son ayudas, son apoyos, son cosas que finalmente ya existen, que ya hay información, que ya hay formas donde nosotros como padres tenemos que estar con los ojos bien abiertos, como tú dices, no solo porque actúa de manera correcta socialmente, digamos que está bien o que no va a necesitar algún otro tipo de apoyo. Si saca buenas calificaciones, no hay ningún problema con ella. Aquí hemos tocado también ese tema, el hecho de que tengas buenas calificaciones, eso no implica que no seas neurodivergente o no implica tampoco que tengas altas capacidades y resulte que tengas que tener las mejores calificaciones. Eso tampoco es así. Yo creo que también, como tú dices, también ser humildes, el querer también observar y ver de forma diferente las cosas, el ver cómo el mundo se percibe de manera distinta, creo que es una clave importante que solo para los curiosos de buena fe, quiero decirlo, son los únicos que están, ahora sí que están preparados para esto. En específico, pues bueno, entre más voces neurodivergentes tengamos como la tuya y muchos más que han estado aquí presentes compartiendo toda esta información, que en lo personal me parece de lo más valioso y más como mujeres, porque tenemos que alzar la voz y hacernos visibles en cualquier situación y más yo como mamá de mujeres, siempre siempre alzar la voz y compartir esta información importante, que no es información inventada, que es información presente, que los libros sí están ahí, pero también hay que empezar a tomar en cuenta otras características. Y yo quiero agradecer muchísimo, Cata, que estés aquí con nosotros compartiendo esa información y que nos digas qué sugieres a colegas
para recibir niñas, o sea, a la hora que reciben niñas en la parte de los diagnósticos? ¿Qué nos puedes sugerir? Yo quiero invitar a todo el personal que trabaja con infancias a dejar sus prejuicios afuera de los espacios en donde trabajan con esas infancias, porque en la forma en la que son evaluados, guiados, educados, esos niños y niñas, aprender a ser observador con todas las infancias, ¿sí? Levantar sospechas de rasgos de neurodivergencia desde todos los entornos y también invitarlos a escuchar a personas neurodivergentes, experiencias neurodivergentes. Realmente yo considero muy valientes aquellas que pueden hablar de su neurodivergencia en primera persona contando toda su historia, porque a través de ella hay una serie de situaciones que tú no quisieras contar o que tú muchas veces te atreviste a aceptar que te sucedieron. Escuchen voces neurodivergentes, la mente a aprender cosas nuevas. El mundo siempre cambia. Está bien que te des M5, pero existe bastante más que saber y está bien poder ser, no solo, hay una frase de Amaya que dice que la mayoría de personas, cuando se trata de neurodivergencia, tienen que ir a la opción cercana disponible. Entonces, mi invitación es crear algo más que un profesional disponible, que seamos un profesional de los mejores en donde estamos y que no vamos a ser el mejor de un día a la mañana, no vamos a poder ser mejores de hoy para mañana. Todos los días es una oportunidad de aprender algo, ser mejor y dar un espacio a una nueva persona, dar espacio a mayores conocimientos para nosotros y para la comunidad. Decirles que para mí este podcast es una forma de hacer mi feminismo presente. Hay diferentes formas de ser feminista, hay diferentes formas, pero yo creo que algo que es muy importante es transmitir información para evitar que nos sigan violentando como mujeres, porque vuelvo a insistir, y a partir de este dato es que salió esta entrevista, y es que ser mujer y ser autista te vuelve mucho más vulnerable de sufrir abuso. Y no te puedo decir cuántas veces más vulnerable, Doris, porque no tienen esa cifra, porque no existe. Sin embargo, encuestas de tipo informal en redes sociales y a través de pequeños grupos investigativos que, si bien no han cumplido como todas las normas estadísticas de las revistas más pro, ya denotan que hay una expresión de la comunidad autista en que 9 de cada 10 mujeres autistas han sufrido algún tipo de abuso durante la infancia y adolescencia. Entonces, alzar la voz por todas nosotras, por las que pasaron, abrazar a todas aquellas de diagnóstico tardío, a todas aquellas que están viviendo su tercera edad sin saber qué les pasó toda su vida, a todas aquellas que transitamos ahora nuestra juventud con nuestra neurodivergencia y saber que peleamos por las que vienen atrás, porque no vamos a dejar que una sociedad que sigue siendo machista, que sigue teniendo libros escritos por hombres, con hombres blancos sentados en una mesa, son las que dirigen las normas en este mundo que es tan caótico, y abramos los ojos a dejar de lado los sesgos de género, y también debo decirlo, los géneros, los sesgos de raza, de etnias, los sesgos de origen, porque si le vamos sumando ser mujer, ser autista, y le vas sumando un factor racial y dices una niña negra autista, y le sigues sumando y dices que viene de un país en vías de desarrollo, es mucho más probable que sufras abusos y desigualdades. Claro. Para mí esta Claro. es la oportunidad de brindar información para disminuir esa brecha. Gracias, no, ahora sí que este espacio es tuyo, ya lo sabes, es un tema que se debe de hablar, son puntos que se deben de tocar. Este espacio es tuyo, es de todos los autistas y que me ha tocado la fortuna de conocer, que aprendo cada vez más de todos ustedes, de la voz autista. Ese es el gran reto, que sean escuchados, porque sí, efectivamente, no solo las cifras son las que están mal, sino que tenemos que alentar a la sociedad a, a ver, a que esto sea visible, a que también existen las mujeres autistas que tienen que ser visibles, que si de por sí el ser mujer ya te pone vulnerable, todavía con una
condición de vida importante de percibir el mundo, los sentidos, la vida, la sociedad, la comunicación, todavía te pone muchísimo más vulnerable. Entonces, muchas gracias, Cata, por este espacio, por esta información, por abrirnos tu puerta desde allá, desde donde estás en esta parte del mundo, en Holanda. Muchísimas gracias. Yo la verdad lo único que quiero invitarlos a todos ustedes es a que reflexionen esta parte. Me parece muy importante como padres de familia. Si no eres padre de familia de una niña y eres padre de familia de un niño, inculcar este respeto, inculcar esta parte importante de hacer visibles a las mujeres en cualquier situación y de cualquier forma. También quiero invitarlos a ustedes, si esta información te parece interesante, te parece importante, no olvides compartirla y dejar en los comentarios tu opinión, qué te pareció, si estás de acuerdo, si puedes compartir algo más positivo, te invito a que lo hagas y si quieres compartir algo con la doctora Catalina, ella también estará feliz de recibir información, así como yo como punto intermediario. Y si te interesa algún otro tema como este o como otros que se han tocado aquí dentro de Abriendo Camino con la mamá de Majo, estaremos felices de recibir esa información y buscaremos al especialista o la persona indicada para hablar del tema. Y recuerden que cada vez que se abre un camino, se abre una oportunidad. Muchas gracias, Cata, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias.